En esta mañana poder compartir con ustedes los versículos del capítulo 2 de Filipenses, del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4, vamos a pedirle que nos ayuden también colocando aquí el pasaje para poderlo leer también quienes no han traído Biblia. Filipenses 2, del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a entender este pasaje, a comprenderlo, a asimilarlo, a receptarlo de tal manera, Señor, que podamos practicarlo en estos días que vienen, que no nos olvidemos de las enseñanzas, Señor, en esta mañana, que esto nos puedan ayudar a poder vivir mejor en armonía con la familia, con la iglesia y con nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes vieron Charlie Brown? Alcen la mano los que vieron, saben, algo de Charlie Brown. Bueno, no todos, ok. Le preguntabas eso porque si no, no entendieron esa frase de Lino, ¿no? Lino es el mejor amigo de Charles Brown. Y él dijo una frase que la usamos mucho o la usan mucho y la ponen en camisetas, en diferentes. Yo amo a la humanidad, es a la gente que no puedo soportar, dijo Linus, ¿no? Yo amo a la humanidad, es a la gente que no puedo soportar. Yo creo en Dios, lo que no creo es en la iglesia, dijo una persona también. Esto muestra que de alguna manera es como que por asunto, que por los elementos que están dentro de este grupo, es que muchas veces sentimos una incomodidad. Amamos la naturaleza, pero cuando el invierno es recio, cuando se porta así, cuando este fenómeno ocurre, esto que yo sepa es la segunda vez que hemos vivido acá en el norte. Hace muchos años sucedió y fue terrible en las orquídeas. Pero esta situación tan dura hace que uno a veces como que la naturaleza lo aflige y uno ataca a la naturaleza, pero no sabiendo que este es un fenómeno que ocurre, ¿no es cierto? Lo que pasa a veces también es que entre nosotros, en la humanidad o en la iglesia propiamente dicha, ciertas situaciones que se suscitan hacen que nosotros nos fastidiemos de la iglesia, que ciertas cosas que ocurren en el mundo, en el trabajo, en la familia, en el barrio, con los políticos, hacen que nosotros nos fastidiemos de la humanidad, las guerras, los conflictos. Y es que como que no sabemos cómo tratar estos temas. Lo interesante es que dentro de la iglesia local también cuando se suscitan estos problemas, uno no sabe cómo enfrentarlos y termina yéndose de la iglesia, termina odiando a la iglesia, no reuniéndose con una congregación, porque dicen que mejor, he escuchado estas frases, más aprendo en mi casa que en la iglesia. Y de cierta manera es cierto, porque uno puede estudiar la Biblia en su casa mucho más de lo que la estudia acá, y así debe ser, ¿correcto? Pero no lo vamos a lograr nunca esa comunión que tenemos aquí en la iglesia y que debiéramos tener. Solos no podemos. Podemos aprender mucho de la Biblia en la casa, en un seminario, en un instituto. Y como no asistimos a la iglesia, pues no vamos a poder poner en práctica los dones, porque de que yo sepa, según entiendo la palabra de Dios, los dones son para
la iglesia, para hacer crecer a la iglesia. ¿No es cierto? Es aquí el ámbito donde los practicamos. Por eso es que no tema usted a veces cuando se le da una responsabilidad, porque de pronto estamos viendo algo en usted que a lo mejor estamos viendo algún talento o don que Dios le ha dado, y es aquí, en este salón, en este lugar, con esta gente, con estas personas, en donde nosotros podemos poner en práctica como una especie de taller donde aprendes, donde si te equivocas, los hermanos pues van a saberte comprender y saber de que poco a poco vas a ir creciendo. Es como cuando conducimos, nos llevan por la calle. No nos pueden meter, es lindo aprender a manejar en una calle sin tráfico, es lindo aprender a manejar aún en la arena. Yo recuerdo que yo llevé ya a mis hijos en la playa, en la parte donde estaba, donde no se quedaba el carro, porque ahí no mataban a nadie, ahí no atropellaban a nadie. Es cierto, pero la realidad no es esa. Uno no maneja ni en la arena ni en las calles vacías, uno conduce en el tráfico, ¿correcto? Y es allí donde a veces nos sacan de casilla el tráfico. Recientemente, a manera de ejemplo que nos ayude a ilustrar en esta mañana esta enseñanza, les comparto que estuve en la península y regresaba el domingo pasado y regresábamos con mi esposa y nos agarró el tráfico. Nos hicimos 3 horas 40 minutos, mejor me hubiera ido a Cuenca. 3 horas 40 minutos desde la península hasta mi casa. El tráfico era tremendo. Y mientras yo estaba haciendo en mi columna, estaba tan detenido el tráfico que los carros comenzaban a circular por acá, comenzaron a circular por la parte donde hay para estacionarse. En realidad ellos hacían lo que sea. Y yo estaba allí casi perdiendo mi paciencia. Gracias a Dios apareció una camioneta ahí de la Comisión de Tránsito y les clavó el carro a todos esos que venían. Yo dije, justicia. Los que le clavó el carro ahí, se les paró allí, salieron allí y no lo dejaron pasar a ninguno de esos. Yo dije, justicia, yo dije entre mí. Es que uno dice, mientras uno trata de hacer las cosas bien, estas personas hacen lo que quieren y la cosa es que salían a velocidad uno tras otro y uno allí, y uno lo van achicharrando ahí, porque el de acá se quería meter para acá porque ya vio al de la camioneta, y el de acá no se dejaba y estábamos allí luchando, ¿no? Felizmente mi esposa estaba dormidita para que no viera toda esa situación terrible que uno experimenta. Pero esa es la vida, ¿no? Yo no voy a odiar a la gente, no voy a odiar a la humanidad, a veces por las cosas que esta gente causa, ¿no es cierto? Y creo que Linus se refería a eso, ¿no? Ama sin duda a la humanidad, pero de alguna manera hay gente que sí trae inconvenientes. Para cuando Pablo recibió en la iglesia en la cárcel, recibió la ofrenda de la iglesia de Filipo, Epafrodito sin duda le compartió, y ya hemos estudiado esta parte, ¿no? De Epafrodito llevando la ofrenda a la cárcel, allí donde estaba el apóstol Pablo. Y cuando él recibía, también recibía las noticias, las situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia de Filipo. Y aunque la iglesia de Filipo es una iglesia bastante buena en comparación con otras iglesias que nos nombra el Nuevo Testamento, sin embargo, se suscitaban situaciones, se daban cosas bien terribles. Yo quisiera con ustedes poder revisar estos dos pasajes en una forma corta para luego poder entender lo que Pablo nos dice en Filipenses 2. Vamos a Filipenses 3. Adelantémonos un capítulo hacia adelante. Filipenses 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Filipenses 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La iglesia ha sufrido y sufrirá hasta que el Señor venga problemas de afuera
y problemas de adentro. La iglesia de Filipo había experimentado esto. Problemas de afuera, con falsos maestros, con perros, como le llama el apóstol Pablo, con judaizantes que trataban de imponer cierta ley de Moisés y ciertas costumbres sobre los gentiles cristianos, diciéndoles, mira, si no haces esto, si no practicas esto, si no te mutilas, si no te circuncidas, pues mira, no eres realmente salvo. No agradas a Dios de esa manera. El judío ciertamente tenía que circuncidarse, era un pacto, pero no así el gentil. Este fue un pacto para los judíos. Sin embargo, los judaizantes buscaban esclavizar y era interesante que aún ya para ese entonces había gentiles que habían sido judaizados, si se quiere. Ya ellos se habían acostumbrado, habían aceptado este tipo de cosas, de tal manera que no se sentaban en una mesa a comer, por ejemplo, cerdo, a disfrutar del jamón. No podían, porque ellos se habían hecho como los judíos, habían tomado estas enseñanzas, enseñanzas para Israel, y las habían tomado. Si las hubieran tomado, no era molesto. El problema es que se creían mejores que los gentiles, quienes no tenían estas costumbres, pero eran creyentes, igual que ellos. Entonces el apóstol Pablo dice que estos eran falsos maestros, gente mutiladores de la carne, gente que creía que mutilándose un pedazo de piel podían ser mejores ante Dios cuando su corazón realmente estaba lejos, lejos del Señor. Estos eran los judaizantes y estos eran los problemas que Pablo sufría. Pero también hay otra parte de la palabra de Dios donde los problemas venían de adentro de la iglesia. Ustedes se recuerdan que hemos estudiado que mientras Pablo estaba en la cárcel, en la iglesia de Roma, no en la iglesia de Filipo, sino donde él estaba en la cárcel, habían personas dentro de la iglesia y alrededor o en otras congregaciones que al saber que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, el famoso el apóstol Pablo en la cárcel, ellos decían, este es el momento de tomar su lugar, yo voy a ser mejor que Pablo, yo voy a predicar mejor que él, van a ver lo que yo voy a hacer y entonces era una especie de competencia. Dice la palabra de Dios que trataban con estas cosas de traer aflicción al apóstol Pablo. Hemos estudiado con ustedes que para este momento el apóstol Pablo no podía hacer nada. Estas eran las cosas, hermanos, que no están dentro de nuestras manos resolver. Hay cosas que la gente hace afuera con las cuales no podemos hacer nada, como esta gente que se pasaba el tráfico. Y hay problemas que vienen de adentro de la iglesia, con los cuales nosotros tampoco podemos hacer una entera justicia, porque no lo hacen de acuerdo a lo que yo creo, como yo deseo. Y aunque la actitud de esa gente, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, los perros que estaban tratando, falsos maestros que estaban tratando de enseñar malas enseñanzas y esclavizando a los creyentes en lugar de tener libertad en Cristo. Y los de adentro, como dice el apóstol Pablo, predicando con una mala actitud. Pablo reconoce y dice, estos están mal, pero con los creyentes que toman esa mala actitud de predicar el evangelio de esa manera, yo no puedo hacer nada. Así que si predican a Cristo, que lo hagan. Yo de todas maneras me gozaré porque lo hacen. Problemas de afuera y problemas de adentro. Pero también hay otros problemas que se suscitan adentro, no por predicar el evangelio con una mala actitud, no porque vienen de afuera con malas enseñanzas para meterlas en la iglesia, sino de actitud entre nosotros por conflictos y problemas. Y ahí era el caso de Evodia y Síntique. Veamos allí en Filipenses capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Dice allí Filipenses 4, versículos del 1 al 3. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No se nos cuenta cuál era el problema de Evodia y Síntique, no lo sabemos. Pero no eran dos jovencitas, parecen ser ya dos mujeres, no ancianas, no sabemos, pero quizás ya mayores porque habían combatido con Pablo de alguna manera, compartiendo el Evangelio. Estas dos mujeres no estaban en desacuerdo en algo, no sabemos qué era exactamente. No sé si tenían algún plan entre las mujeres, no sé si tenían alguna forma de ayudar a los pobres, no sé si era la forma de enseñar a los niños o a lo mejor un grupo de mujeres a las cuales estaban instruyendo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que había traído cierto conflicto que probablemente unos estaban con Evodia, otros estaban con Síntique y estaba creando una división dentro de la iglesia. En realidad, mis hermanos, esta es una de las cosas más delicadas cuando dos gigantes, por así decirlos, dentro de una iglesia local se enfrentan entre ellos. No hay cosa más dolorosa cuando vemos dos pastores, dos ancianos, dos diáconos, dos mujeres líderes dentro de la iglesia enfrentándose el uno con el otro, la una con la otra. Porque ambos son amados, ambos son queridos por la congregación, pero por alguna razón algo sucedió, algo pasó que ninguno de los dos querían perder, ninguno de los dos quería ceder. Y eso causa tanta fricción en la iglesia, disputas en la iglesia, entre familias, corren los chismes, los cuentos, las historias. Y entonces, ¿de qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? Y entonces la gente comienza a sentir tanto peso que muchos terminan yéndose a la iglesia. Otros terminan muy tristes dentro de la iglesia. Otros llegan a unirse a uno de esos grupos. Y Pablo dice aquí, ruego que ayuden a esas dos mujeres, a Evodia y a Síntique. El apóstol Pablo no podía hacer nada más que advertir sobre los perros, sobre los falsos maestros. Vuelvo una vez más. No podía hacer nada con los creyentes desde allí de la cárcel que tenían una mala actitud. Al final él se gozaba. Ah, pero él sí dice que podemos hacer algo para arreglar los problemas entre Evodia y Síntique. Hermanos, hay cosas, problemas en la familia, problemas en la casa, problemas en la humanidad, problemas en la iglesia, que no siempre está en nuestras manos el poder resolverlos. Pero hay otros problemas que sí están dentro de nuestra posibilidad para hacer algo para que esto se resuelva. Y es allí donde todos nosotros somos llamados. No puedo ser un guardia permanente de mi hermano, pero puedo orar por él. No soy su mejor amigo, pero puedo orar por ellos. Posiblemente no soy alguien importante dentro de la iglesia, pero sí puedo poner mi parte y mi grano, participando para vivir en paz dentro de la iglesia. Nosotros como creyentes podemos perder el gozo, podemos perder la amabilidad dentro de la iglesia, podemos perder la paz dentro de la iglesia, pero si reconocemos que tenemos una relación permanente con Cristo, entonces ya estamos bien situados. Si todos nosotros nos debemos a Cristo, porque somos hijos del Dios Altísimo, si Él es nuestro Salvador, lo que necesitamos entonces es buscarlo a Él para lograr solucionar los problemas. Ahora usted me dice, hermano, como usted lo pone, parece fácil. No, fácil no es, hermano, pero por eso depende de nosotros lo que podamos decidir en esta mañana para cuando en el futuro tengamos que enfrentar problemas. Alguien escribió lo siguiente, dice, no puede existir gozo real en la vida de un creyente
que se coloca por encima de los demás. Escuche bien, hermano. Uno no puede tener un gozo real en la vida si nos colocamos por encima de los demás. Y eso es lo que está pasando cuando las circunstancias que nos rodean son difíciles y han afectado a nuestras relaciones personales. Tenemos que volver a vivir de una manera sencilla. Cuando hay personas dentro de la iglesia que nos causan inconveniente, que no nos dejan presidir dentro de la iglesia, cuando están armando paredes, por no decir otras palabras, armando situaciones difíciles, conflictos dentro de la iglesia local, nosotros tenemos que entender que debemos vivir en una forma más sencilla, que aunque somos quienes presidimos dentro de la iglesia, que a lo mejor somos los que lideramos dentro de la iglesia, los demás van a estar atentos a lo que nosotros podamos hacer, a cómo nos comportemos, a cómo podamos responder frente a lo que está pasando para no causar más problemas dentro de la iglesia. Lo contrario, cuando un líder, un creyente, en este caso el liderazgo, quiere imponerse a la fuerza por encima de ese problema, si bien es cierto, él no lo causó los demás, pero si no acepta una forma de vivir sencilla, de que él es uno entre todos los de la congregación, que aunque sea un líder, aunque sea un diácono, aunque sea un elemento muy reconocido, porque es un buen hermano, porque ofrenda mucho, porque sirve mucho, tiene que entender que él es uno más y que tiene que esperar bajar un poco las aguas para poder avanzar. Mire, sucedió este invierno terrible, esta inundación, y todos queríamos llegar a casa. Yo cumplí mi cometido, llegué a mi casa, pero las cosas en la mochila se mojaron toditas. Felizmente tengo copia, algunas cosas allí, pero perdí algunos exámenes, se mezcló la tinta con el papel y ya se puede imaginar. Se hicieron fleco algunas cosas que gracias a Dios también algunas eran basura, pero no perdí más. Gracias a Dios no traje la computadora allí, si no lo hubiera perdido. Yo quería quedarme en la gasolinera. Quería esperar allí dentro de la gasolinera que pasara todo, pero al mismo tiempo quería llegar a mi casa. Muchos querían llegar a su casa, pero nadie quería esperar, porque ¿quién quiere llegar 12 de la noche? Y se arriesgó. Hoy tenemos como resultado carros dañados, afectados, embragues con problemas, placas que desaparecieron, lentes que se cayeron. ¿No es cierto? Asimismo, cuando nosotros dentro de la iglesia local queremos arreglar el problema a nuestra manera, sin esperar un poco que las cosas vayan cediendo, sino que queremos rápidamente, luego sufrimos. Por eso a veces es conveniente guardar silencio ante el Señor, esperar, esperar. Porque mire, la iglesia no es de uno y la responsabilidad es de todos. Todos hacemos la iglesia. Y a veces uno como acá al frente en el liderazgo, es como usted en la familia, cuando el papá o la mamá sobre todo, ¿no? Cuando está en los quehaceres domésticos, ella es la que sirve, ella es la que pone el individual, ella es la que pone los cubiertos, ella es la que cocina, ella es la que lava, porque nadie decide ese día ayudar a poner los cubiertos. Ninguno de ustedes es así, ¿no es cierto? Todos sin duda ponen los cubiertos, los individuales, y estoy seguro que todos recogen los platos que están sobre la mesa y todos también ayudan a lavar los platos, van ahí, se turnan. Estoy seguro que también ustedes cogen en la funda de la basura para ponerla afuera cuando pase el basurero. Estoy seguro que cada uno de ustedes no son así como algunos que yo he visto. Pero hermano, frente a esta situación, a veces una madre explota, quiere ya, dice, basta, dice, el día sábado es mi día, quiero que ustedes hagan. Y uno se molesta y con justa razón. Hermano, igual es la iglesia, hermano, la iglesia es igual. Mire, la iglesia es igual porque ustedes son así en la casa, así somos en casa. Mire, alguien dijo lo siguiente, no sé hasta qué punto sea verdad, con excepciones, dice,
como tú ves los cajones en el escritorio de su oficina, como tú ves el carro en el interior, el desorden que tiene en ese carro, tienen chancletas, zapatos de taco, qué sé yo, así tirado el paraguas por todos los lados. Así es en su casa. No puede ser mejor en la oficina, no puede ser mejor en su trabajo, porque así es en su casa. Otros dicen que si tú arreglas tu cuarto y lo modificas y pones las cosas en orden, te da más gusto entrar a ese cuarto, deseas dormir mejor, es como que algo cambió en tu casa que tienes más deseos de vivir. Hermano, dentro de la iglesia local es igual, hermano, es igual. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que podamos ceder frente a ciertas cosas que no depende, la solución no está en nuestras manos. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira, hermano, es interesante este versículo, es un versículo paralelo a este pasaje que estamos estudiando. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí no dice que tú no vales nada. Aquí no dice que tú no tienes nada a tu favor, que a lo mejor Dios no te ha dado nada a ti, dones y talentos, o que tu hermano te supera en todo. No está diciendo eso. Aquí no está diciendo que nos sometamos a los caprichos de cada quien dentro de la iglesia. No se trata de eso, porque de pronto nos confundimos la humildad con el papel de tonto. Son dos cosas diferentes, hermano. Quienes de alguna manera lideramos dentro de la iglesia o dentro de la familia, como papá, como la mamá, ustedes saben, hermano, si en el barrio un niño atenta contra nuestro hijo, y pobre que ese niño sea mayor que nuestro hijo y le haya pegado, mire, yo veo, iba a decir a la gallina, yo veo a la mamá, es que la gallina va a defender a sus pollos, así es. Va a exponer su vida, así es. Hay cosas dentro de la iglesia local que yo estoy seguro que el liderazgo no va a dejar pasar. Si viene un malcriado, si viene una persona a afectar, a causar disturbios, no lo conocemos. Yo sé, de eso estoy tranquilo, yo me puedo ir en paz algún momento de viaje porque sé que los hermanos van a actuar. Pero asimismo yo sé, hermanos, que hay cosas que no se puede actuar en esa forma de valientes, sino que hay que tratar de hacerlo a través de la misericordia, a través de la consolación, sin perder el gozo. Así que, hermano, no es que somos tontos, no es que seamos tontos, podemos ser humildes en el sentido de que vamos a buscar la dependencia de Dios. Jesús fue humilde, el más humilde de todas las personas que han existido sobre la tierra. Eso lo sabemos. Por excelencia, Jesús fue humilde. Pero cuando Jesús tuvo que hablar y poner orden en el templo y frente a ciertos judíos, aun cuando los llamó, usó palabras gruesas, les llamó hipócritas, hijos del diablo. En ocasiones Jesús usó esto justamente con gente que él sabía de antemano que solo querían causar mal. Entonces, una cosa es el actuar con esa firmeza y rapidez frente a ciertas cosas que se acontecen en nuestra familia. Hemos nosotros experimentado situaciones duras en familia, si no es la delincuencia, si no es un atrevido, si no es algo. Asimismo, en la iglesia pueden presentarse cosas así, que de hecho las ha habido pocas veces. Creo que por ahí una, que yo recuerde, una o dos, pero no más. Pero hay otras cosas, hermanos, que no podemos actuar así, como que las personas que hicieron algún mal dentro de la iglesia son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en Cristo, a pesar de que nos han traído cierto malestar.
Allí en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiero en esta mañana, mientras usted tiene este pasaje en la Biblia, en su mente, perdón, mientras usted tiene este pasaje en su mente de que no hacemos las cosas por vanagloria, sino que pensamos bien lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Yo quiero que usted vuelva al versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Mientras usted tiene este pasaje de Romanos en mente, mire lo que dice ahí Filipenses 2:1. Fíjese que yo no empecé con el versículo 1, yo empecé con el versículo 3. Nada hagáis ahí en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno. Con eso fueron los versículos que empecé, no mirando a cada uno. Pero fíjense que no vamos a poder hacer eso, no vamos a tener paz y amor, misericordia, si no cumplimos estos versículos, el 1 y el 2. Mire, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, aquí no es un asunto de pregunta, si hay, si es que hay, a lo mejor, quién sabe. No, no, no se trata de eso. Pablo no está diciendo eso. Es el sí de afirmación. Como hay, es decir, como demostración de que hay consolación en Cristo, que nuestro consuelo viene de Cristo, como sabemos que somos seres llenos de amor porque Dios habita en nosotros, porque tenemos una comunión con el Espíritu porque Él habita en nosotros, como tenemos un afecto entrañable porque Cristo nos mostró en la cruz un afecto entrañable y ese afecto lo tenemos hacia nuestros hermanos o debiéramos tenerlo. Como nosotros tenemos misericordia, debemos actuar de esa manera entre nosotros. Entonces Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. No vamos a poder avanzar dentro de la iglesia local, cualquiera de las iglesias que existan, porque los problemas de afuera y de adentro lo tienen todas las iglesias locales, unas más, otras menos. No vamos a poder avanzar con nuestros problemas en la familia si no entendemos este pasaje de que tenemos que tener amor entre nosotros para poder resolver los conflictos. Si tú insultas, si tú levantas la voz, si tú gritas, porque la idea es callar al otro, porque tú eres más fuerte, porque tú tienes poder, porque tú dices tener autoridad dentro de la familia y por eso te impones. La ruina vendrá sobre la iglesia y vendrá sobre la familia. Que el Señor nos ayude a pensar en eso. El apóstol Pablo dentro de la cárcel supo entender, más que todos nosotros, que hay cosas que nos van a traer tristeza, pero el gozo para poder seguir adelante es teniendo la mirada en Cristo, el saber que Él es nuestro Salvador y que aunque haya injusticias que no vamos a poder a lo mejor verlas aquí en esta ciudad, en este país, en este mundo, en esta vida, no vamos a poder ver la justicia sobre esa injusticia, porque cristianos murieron en las bocas de leones. Muchos cristianos fueron asesinados, encarcelados, sufrieron el martirio y murieron así. Pero ellos verán la justicia un día de las manos de Cristo cuando Él venga. Puede ser que algunas cosas que nosotros estemos sufriendo ahora no podamos ver de alguna manera en forma fehaciente la justicia de Dios, pero no nos toca a nosotros tomar la justicia por nuestras manos. Si entendemos eso, que el sufrimiento es nuestra herencia, entonces vamos a ser más humildes para aceptar que no siempre ganaremos, porque a veces nuestro egoísmo que está dentro de nosotros es lo que nos hace que reaccionemos o nos proyectemos aplastando y lastimando a las demás personas.
Que Dios nos ayude en esta mañana a entender estas cosas, que podemos ponerlas en práctica dentro de la familia, dentro del trabajo. Cuando nos miremos allí frente al espejo, sabremos que somos uno más de la humanidad y que la gente no odie a la humanidad por nosotros, que la gente no odie la iglesia, que no quiera venir por culpa de nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dicho en esta mañana. Ayúdanos a poner estas cosas en prácticas a cada uno de nosotros, empezando con nosotros los líderes, hasta el más pequeño, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.